Buenas noches a todos y a todas. Una cordial bienvenida a este su espacio Politeia 2022, semestre 1. Hoy tenemos un invitado especial que es el compañero Damián Pachón de la UIS, Universidad Industrial de Santander. En nombre de la Universidad del Atlántico, de la Facultad de Ciencias Humanas, del programa de filosofía y del grupo de investigación Cronotopías más el semillero Politeia, pues le estamos dando una cordial bienvenida al doctor Damián y a todos los asistentes de hoy quienes van a estar presentes en la exposición, en la presentación del libro del compañero Damián, titulado La política profana, elementos conceptuales. Bueno, el compañero Damián es profesor de la UIS, ampliamente conocido por nuestros estudiantes y bueno, ellos están encantados de tenerte por acá. Le damos la palabra a Gutiérrez Rafa y luego a nuestro amigo Jairo García para luego darle la palabra al compañero Damián. No, profe, para nosotros es un gusto, un placer que nos haya aceptado la invitación a nuestro grupo de investigación nuevamente. Eh, Como bien lo dice profe Ribón, es profesor de la UIS, ha sido profesor del Departamento de Derecho y Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si mal no estoy, profe, actualmente sigue como profesor asociado en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe, Japón. Eh, el doctor Damián es autor de varios libros, entre ellos Estudios sobre el Pensamiento Colombiano, volumen 1, Estudios sobre el Pensamiento Filosófico Latinoamericano, Preludio Filosófico a Otro Mundo Posible, Crítica, Psicoanálisis y Emancipación, el pensamiento de Herbert Marcuse, entre otros. Y esta tarde, casi noche ya, nuestro invitado pues nos va a presentar su más reciente libro titulado Política para profanos, elementos teóricos y conceptuales, eh, que va en relación pues a nuestra temática en este semestre de Politeia, que gira en torno a la política y al político de hoy. Cómo está hoy en día ese arte de vivir en comunidad, en esa gestión de vida colectiva, eh, y cómo nos encontramos nosotros como lo dice en la introducción de su obra, en sintonía con Aristóteles. Tenemos un compromiso porque naturalmente somos animales políticos. Ya estamos involucrados por naturaleza en la política y cómo debemos actuar. Y antes de darle la palabra a nuestro invitado, le doy paso al compañero Jairo García, que también es perteneciente a nuestro semillero de teoría crítica y nos va a compartir unas palabras en relación a esta obra reciente del doctor Pachón. Adelante, Jairo. Ante todo, doctor Pachón, buenas noches. Un cordial saludo tenerlo aquí presente. Buenas noches a los tres. Gracias por la invitación. No había tenido la oportunidad de decirle, pero bueno, siempre he estado vinculado de alguna manera, ¿no? Con los compañeros de la Universidad del Atlántico, no solamente porque compartimos algunos temas de interés y de investigación en torno al pensamiento colombiano, sino porque, por ejemplo, en el caso del profesor Numas Armando Gil, nos une una amistad ya de bastantes años. Entonces, muy contento de estar acá con ustedes. Gracias, profesor. Nos da gratitud tenerlos aquí. Yo solo quiero hacer como una breve introducción de su libro. Tomé la molestia de leerlo. Profesor, usted hace una invitación a un estudio historiográfico de los pensadores que han enmarcado la historia de la filosofía, Nietzsche, Marx. También hace un desarrollo a lo que sería
para mí una construcción política. Se me hace raro que esta vez no haya trabajado Gramsci, porque usted anteriormente lo ha trabajado y en este texto no deja detrás la cultura. Usted invita a una emancipación no solo política, también educativa y cultural en cuanto a la labor del docente de invitar al estudiante de una forma clara y sencilla a la política, y nos hace hacer una recopilación del reconocimiento político que necesita la filosofía, que si bien es cierto, la ideología es importante, pero no se debe dogmatizar. Hay que crear, como usted lo transmite en el libro, una ideología emancipadora, una ideología que no se vuelva solamente un mito, sino que se lleve a una realidad pragmática para las futuras generaciones de nuestra filosofía colombiana. El profesor, le dejo el espacio y lo felicito por este nuevo libro que para mí encamina hacia un proyecto social, y por qué no hablar de escuelas de educación política popular, como llamaría Mao. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias. Mira, voy a proceder de la siguiente manera. Yo quiero compartirles un texto que tiene que ver justamente con lo que usted acaba de mencionar, el problema de la ideología. Pero ¿por qué lo hago? Simplemente para mirar la manera como se desarrollan los temas en el libro, digamos, la forma simple, la forma situada, como se desarrollan esos problemas en el libro. Así que el texto que les voy a leer se llama Ideología para profanos. Después de eso voy a presentar algunos de los otros temas, ¿no? Y de los otros capítulos del libro, y podemos entrar entonces a la discusión final. Entonces voy a compartirles este texto que se encuentra en el libro, ¿sí? Y solamente una parte, pues, porque el objetivo no es presentar la totalidad del libro, es más bien una invitación a leerlo y a trabajarlo. Entonces esto se llama La ideología para profanos, y procedemos entonces. En la vida cotidiana es común escuchar expresiones como ese libro es ideológico, esa posición es muy ideológica, eso es ideología de género, no le mete ideología al asunto, la educación que su institución ofrece es ideológica, etc. Sin embargo, en estas expresiones habituales hay una cantidad de malentendidos que no se corresponden a un tratamiento adecuado del concepto de ideología. Entre ellos, el presupuesto implícito o explícito de que es posible escapar de ellas, es decir, la idea de que podemos ser objetivos, neutrales, no ideológicos. ¿Pero qué es la ideología? El concepto surgió en 1801, fue puesto a circular por el filósofo francés Destutt de Tracy, en su libro titulado justamente Elementos de ideología. En su significado original, la ideología designaba una ciencia de las ideas y tenía por objeto mostrar cómo se formaban las ideas en el hombre, en la mente, no en el cerebro, por decirlo así, cómo nacían en la mente humana esas ideas. Es decir, buscaban mostrar cómo a partir de las sensaciones se formaban ciertos conceptos en la mente. Era una discusión, por supuesto, que venía desde la filosofía ya de John Locke, de Hume. Por ejemplo, cómo a partir de tocar algo congelado o algo ardiente se formaban las ideas de frío o caliente. Era entonces un problema relacionado en sus orígenes con la teoría del conocimiento, ¿no? El problema de cómo conocemos el mundo. Con todo, en esta primera acepción de ideología, el término implicaba ya una relación con la política, pues los llamados ideólogos del Instituto Nacional de Francia estaban convencidos de que, descubriendo las leyes de la formación de las ideas, de cómo se formaban esas ideas en la mente, se podía establecer un orden social racional. Había que profundizar en cómo se formaban las ideas en la mente y con ese conocimiento pasar desde la verdad a la política y crear así un orden social racional. Los presupuestos eran los siguientes. La conducta humana está determinada por las ideas. Las ideas se forman a partir del proceso de las sensaciones, decían ellos. Ese proceso, como todo en la naturaleza, está sometido a las leyes estrictas. Estas leyes pueden descubrirse por medio de la observación sistemática y la experimentación. Una vez descubiertas, pueden usarse para mejorar la realidad. La ideología debía ser un arma maravillosa para la batalla que se desarrollaba simultáneamente en dos frentes, la batalla que estaban desarrollando en la Ilustración, la batalla contra la ignorancia y contra la educación tradicional, la escolástica, la educación equívoca.
Los defensores de la ciencia de las ideas en este siglo, sensualistas e ilustrados como Condillac, de Holbach y Helvetius, pronto fueron atacados por el mismo Napoleón Bonaparte, quien habló de esa tenebrosa metafísica. Y la razón era simple. Esa teoría de cómo se forman las ideas a partir de las sensaciones, es decir, esa teoría que tenía un sustento epistemológico, rebatía ideas religiosas, como la idea religiosa de que hay unas verdades que se le revelan, ¿no?, a los individuos. O las ideas, por ejemplo, que venían ya desde Descartes de que nacemos con una idea innata de Dios. O porque también esta teoría epistemológica concebía la moral como una ciencia experimental, con lo cual se apartaba de la religión que Napoleón utilizaba para sus propósitos políticos. Es decir, que aún moviéndose en el terreno de la epistemología, la ideología empezó a chocar desde temprano con la política y con las ambiciones políticas de Napoleón. Hay que advertir que esta acepción de ideología fue desplazada en el último siglo, donde la atención se ha centrado en su uso político. Así las cosas, nos interesa más bien su concepto actual, más relacionado con la actividad política. ¿Qué es la ideología entonces? Podemos definir la ideología en política como un conjunto o sistema de ideas que expresan la visión de sociedad de un grupo, una clase social o, por ejemplo, un partido político. Esos conjuntos de ideas expresan valores, creencias, deseos de un colectivo. En el caso de los partidos políticos, las ideologías expresan sus valores, sus proyectos y especialmente sus proyectos de sociedad, sus programas de sociedad. Podemos decir que así como somos seres racionales y somos seres lúdicos, también somos seres ideológicos. Si desde la antigüedad el hombre ha sido definido como un animal del lenguaje, que bueno, ahí hay un gran debate, ¿no? El hombre es un animal racional, pero lo correcto sería decir, como dice Gadambre, el hombre es un animal lingüístico o del lenguaje. Y el hombre también entonces es un animal político. Podemos decir también que los hombres son animales ideológicos, para decirlo con Althusser. Esto permite afirmar, no podemos escapar de la ideología. Siempre tenemos una, querámoslo o no. A veces no somos conscientes de que tenemos un conjunto de ideas, de valores, de prejuicios, con los cuales operamos todos los días. En La democracia en 30 lecciones, Giovanni Sartori alude a la ideología como una forma mentis, y por tanto, como las gafas con las que miramos el mundo. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Por qué podemos decir que siempre somos ideológicos? La razón es muy sencilla. Todos nosotros nacemos, venimos o advenimos a un mundo, sea campesino, urbano, indígena, sea en la familia de evangélicos o de católicos, o nacemos en una familia feminista, vegetariana, en una familia conservadora, o en una liberal, o en una anarquista, etc. En todos estos casos, esas familias tienen una manera de comprender el mundo, tienen unas creencias, unas opiniones o unas ideas fundamentales con las cuales leen la realidad y tratan con ella, ¿no? Ideas con las cuales entienden su mundo, se comportan y actúan, lo que quiere decir que las ideologías tienen una orientación pragmática, práctica. Un liberal puede pensar que la libertad de la gente a vivir como quiere es su derecho y es fundamental. Mientras un conservador puede pensar que eso no es así porque hay que respetar la moral pública o los mandatos bíblicos. Un animalista puede pensar que el toreo o las peleas de gallos deben ser eliminados porque los animales son seres sentientes y no merecen sufrir. Mientras un conservador puede pensar que la fiesta taurina es una tradición, una herencia cultural que siempre se ha practicado y que debemos seguir practicando. En ambos casos hay ideologías, por supuesto. El ser humano entonces siempre tiene una ideología porque nace dentro de una. Podemos decir que las ideologías están ahí, pertenecen al mundo de la vida, circulan todo el tiempo en la realidad, están en nuestro entorno, están cristalizadas en nuestra mente, nos ayudan a tener una cierta comprensión del mundo. Vamos a decirlo de manera fuerte, estamos dentro de las ideologías, así como el pez está en el agua. Eso sí, con una diferencia radical. Nosotros, a diferencia del pez, podemos cambiar de ideología, reformularlas, criticarlas, adoptar unas nuevas, etc. El pobre pez no tiene ideas y si se sale del agua, muere. Que siempre estamos dentro de un marco ideológico es lo que explica que tengamos ciertas concepciones, opiniones o ideas sobre la moral, sobre la religión, sobre la política, el derecho, la economía, el Estado, ¿sí? La ideología está presente, como dice Althusser, en las actitudes hacia el trabajo, hacia las gentes de la producción. Está presente en las actitudes y los juicios políticos, en el cinismo,
en la buena conciencia, en la resignación o la revuelta. Gobierna las conductas familiares de los individuos y su comportamiento hacia los otros, su actitud hacia la naturaleza, sus juicios sobre el sentido de la vida en general, sus diferentes cultos, Dios, el príncipe o el Estado. Todo eso está atravesado por la ideología. Las ideologías son, pues, desde este punto de vista, una forma de vida o un error encarnado, como decía su letra. Veamos otro ejemplo significativo para mostrar cómo operan las ideologías. Si soy un católico devoto que respeta la figura del Papa Francisco y el llamado que él hace en su encíclica Laudato Si, que significa alabado seas, seguramente ese católico adherirá a su llamado de cuidar la casa común, lo que el Papa llama la casa común. Pues contaminar la casa común es atentar contra la obra de Dios, porque la naturaleza se considera una obra de Dios. Por otro lado, si tenemos a un economista que le interesa la inversión extranjera, porque según él, esta inversión genera empleo y desarrollo económico para todo el país, sin duda puede estar de acuerdo en que se autorice la explotación minera en los páramos o parques naturales protegidos, es decir, en que se dañe la naturaleza y por lo tanto en una decisión muy opuesta a la del devoto católico seguidor del Papa Francisco. En el primer caso, el católico seguidor del Papa protege el medio ambiente. En el segundo, el economista neoliberal estaría dispuesto a dañarlo en aras del beneficio común y en un presunto beneficio colectivo. Hechas las anteriores aclaraciones, ¿cuál es el origen de las ideologías? Podemos decir que las ideologías tienen su origen en la sociedad misma, en la vida material y concreta de los hombres, tal como pensaron Marx y Engels también. Las ideologías tienen su fortaleza en la tradición, la cual las ayuda a reproducir en el tiempo. En nosotros, las ideologías llegan a través de la familia, la escuela, la educación, la religión, la prensa, la televisión. Las ideologías, en fin, se arraigan gracias al proceso mismo de socialización. Veamos otro ejemplo y otra lectura, ¿no?, clásica de la ideología, que es la ideología como deformación de la realidad. Es la lectura que hacen Marx y Engels, pero no voy a tratar todo el problema tal como lo tratan Marx y Engels, sino solamente decir algunas cosas fundamentales. La lectura que Marx y Engels hicieron en la ideología alemana es muy importante, porque considera la ideología como falsedad, como una ilusión, como falsa conciencia, como una deformación o un enmascaramiento de la realidad real, por decirlo así. Desde su punto de vista, esta ilusión debe ser eliminada. Esa eliminación resulta una precondición de la emancipación humana. En Marx, ya desde su juventud, aparece una denuncia de la ideología como falsa representación de la realidad. Es decir, nos representamos de manera equivocada lo que pasa en el mundo. En esta etapa, esa falsa representación equivale a la alienación, por ejemplo. Esto quiere decir que no tenemos una noción verdadera de la realidad y que lo que pensamos de ella está equivocado. Una de sus primeras alusiones es a la religión, ¿no? Esta crítica está influida por Feuerbach y su famoso libro La esencia del cristianismo, un texto que Marx leyó pues alrededor de 1830. En ese libro, Feuerbach sostiene que la religión es un producto antropológico, es decir, es un producto del hombre. Es decir, la religión es una creación humana y que por lo tanto no existe por sí misma. Y ahí que el secreto de la teología es realmente la antropología, es decir, el hombre. Por eso, donde no hay hombres, no hay Dios. Lo que sucede es que el hombre pone todas sus debilidades, carencias y miedos en Dios, en un ser superior, con lo cual reniega de sí mismo justo porque no se reconoce. Como el hombre es débil, crea un ser omnipotente. Como su conocimiento o capacidad de conocer es limitada, considera entonces a Dios omnisapiente. Dice Feuerbach, el libro. En una palabra, el hombre frente a Dios niega su saber y su pensamiento para colocar su saber y su pensamiento en Dios. La religión niega además lo bueno como una cualidad del ser humano. Para ella el hombre es malo, corrompido, incapaz de hacer algo bueno, pero en cambio Dios es exclusivamente bueno. Dios es el ser bueno. Ahí la cita de Feuerbach y la esencia del cristianismo. Marx dirá, partiendo de estos pivotes puestos por Feuerbach en la crítica de la religión, que la religión es una creación del cerebro humano, pero luego el hombre olvida que él la creó y por eso se deja someter por el poder de la religión, los curas, la iglesia, etc., por el poder de los curas, la institucionalización de esa iglesia. Dice Marx,
El hombre hace la religión no hace al hombre. En esta época, la religión sustentaba también el poder del rey y el poder político. Por eso Marx dice que la crítica de la religión es el presupuesto de toda crítica. Si usted va a hacer una crítica de la sociedad, una crítica del poder económico y del poder político, dice Marx, pues hay que empezar por una crítica de la religión, que es la que está en el vórtice y por lo tanto fundamenta, ¿no?, el orden del mundo, y fundamenta entonces ese orden y le da un fundamento teológico a uno. Bien, pues la religión, desde este punto de vista, sostiene el orden establecido, decía Marx, incluyendo el orden económico y las relaciones desiguales en la sociedad. Aquí. El hombre debe ser consciente, entonces, de que él es el creador de la religión y que esta es, más bien, producto de las condiciones materiales en las que vive el hombre. O lo que es lo mismo, la religión es solo la expresión de su miseria real. De cierta manera, Marx dice, como el hombre vive en unas condiciones miserables, duras, difíciles en el mundo, entonces la religión es un escape y es un sustituto. Entonces eso es un reflejo, o es la expresión de su miseria real, la expresión espiritual de su miseria real. En El Capital, Marx dice lo siguiente: así como en las religiones vemos al hombre esclavizado por las criaturas de su propio cerebro, en la producción del capitalismo le vemos esclavizado por los productos de su propio brazo. Es decir, así como creamos la religión, perdemos conciencia de que es una creación nuestra y luego terminamos sometidos al poder de los curas y de las iglesias. Lo mismo ocurrió con el capitalismo. El capitalismo es un modo de producción histórica, ¿ya?, y después terminamos, ¿sí?, sometidos a las dinámicas del capitalismo, la inflación global, etc. Lo que Marx dice es que el hombre cree, se representa la realidad como si la religión y el capitalismo siempre hubieran estado ahí, pero esto no es así. Lo que debe hacer el hombre es llegar a una comprensión exacta de lo que le pasa, y justo por eso es necesario desmontar críticamente la ideología burguesa que impide una comprensión verdadera del mundo, una comprensión real. En la ideología alemana sostienen Marx y Engels. Dicen, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. En el caso del capitalismo, las ideas dominantes pues son las ideas de la burguesía, de los dueños de las máquinas, de las empresas, de la clase dueña de las industrias, de los que tienen el dinero. Esto no quiere decir que no hayan otras ideologías, sino que son ideas hegemónicas, son ideas dominantes. Entonces, lo que Marx quiere mostrar es que esa clase dominante, la burguesía, tiene una ideología o un sistema o conjunto de ideas con las cuales ellas mantienen sus intereses, mantienen su poder y defienden sus privilegios en la sociedad. Y a la vez, estas ideas le permiten dominar a la clase obrera, a los trabajadores, a los que no tienen nada, sino solo la fuerza de su cuerpo para venderla a cambio de un salario. Porque lo que tiene un obrero realmente es su propio cuerpo para vender. Lo que vende un obrero a cambio del salario es su corporalidad viviente, es la vida que se le desgasta y que no recupera. Estas ideas dominantes son reproducidas en la cultura y en la educación, y de esa forma se asegura la reproducción del dominio y la hegemonía burguesa, o es más, las ideas lo que hacen es reproducir el orden social. Esta idea es clara en el manifiesto del Partido Comunista, cuando Marx y Engels afirman que la cultura no es para la inmensa mayoría de los hombres más que un adiestramiento que los transforma en máquinas. Por favor, cierren el micrófono. Es decir, como lo diría después Herbert Marcuse, la cultura para el burgués tiene un carácter afirmativo, pues mistifica la realidad a la vez que proyecta falsas nociones de libertad para perpetuar el statu quo, un orden hegemónico vigente. Marx y Engels establecieron una relación entre vida material e ideología, entre vida material y formas de conciencia social, donde estas últimas se corresponden con las primeras, pues no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Entonces, Marx piensa, por ejemplo, en dos de los derechos obtenidos con la revolución burguesa en Francia. Pensemos en esto, la igualdad y la libertad. Estas ideas, dice Marx, la igualdad y la libertad, pues son importantes para la emancipación, pero no son suficientes, son importantes para la emancipación política,
pero no son suficientes para la emancipación humana porque mantienen las relaciones burguesas existentes. Es decir, a pesar del sufrimiento de esas ideas, mantienen las relaciones de la burguesía tal como existían hasta ese momento. Por ejemplo, ¿qué vemos esto? Cuando un trabajador hace un contrato con el dueño de una empresa, se acuerdan que este último le pagará 40.000 pesos al día por el jornal, aparentemente se ponen de acuerdo porque ambos son igualmente libres. Aquí la igualdad de contratar aparece como un principio ideológico de la concepción jurídica de la sociedad, ¿no?, que tiene la burguesía. Entonces ambos aparecen como hombres libres que pueden contratar. Sin embargo, sabemos que el trabajador está en desventaja porque no tiene cómo vivir, mientras el dueño de la empresa sí. Entonces, el trabajador es menos libre que el empresario, ¿sí? En la realidad, el trabajador es menos libre que el empresario, a pesar de la ficción de la igualdad para contratar, o de la libertad para contratar. Está en una situación desigual, entonces. Entonces, creer que ambos son igualmente libres es una ilusión. La realidad es otra. Es por esa razón que el empresario siempre va a defender la idea de contrato. ¿Y qué pasa entonces con el trabajador que se considera igual cuando contrata? La respuesta es simple. Tiene una representación invertida de la realidad. Igualmente, el empresario, los capitalistas, dicen que todos somos libres, pero esto no es cierto. El empresario es más libre porque tiene dinero, puede viajar, puede escoger opciones, el campesino no. Puede materializar un proyecto de vida, el campesino no. En este caso, la libertad para el campesino es una ilusión, pues su carencia material le impide realizar la libertad. Otro ejemplo es el salario. Normalmente pensamos que recibimos el salario que nos merecemos, es decir, el pago justo por la fuerza de trabajo, es decir, la corporalidad viviente que gastamos en una jornada de 8 horas. Pero ese salario no es justo porque el empresario se queda con algo, el plusvalor o la ganancia para poder mantener su empresa funcionando y para realizar nuevas inversiones o para acumular capital. Entonces, el empresario se queda con un excedente. Por eso el salario reproduce las relaciones desiguales entre ambos. De tal manera que el trabajador recibe una parte que le permite vivir y que le permite seguir vendiendo su cuerpo, su fuerza, a cambio de un salario. El dueño de la empresa se queda con una parte, la más grande. Eso garantiza que esa situación nunca cambie. En pocas palabras, la ideología del salario justo le sirve al capitalista para mantener las cosas como están y para asegurarse que sigan así. Entonces, lo que busca Marx es mostrar que hay un conjunto de ideas, una ideología de ciertos grupos, en este caso de la clase propietaria, que le permite explotar a otra clase. Estas ideas son las dominantes en la sociedad capitalista. Eso explica por qué unos tienen y otros no. Explica por qué unos se adueñan del trabajo de otros. Marx lo que persigue entonces es hacer evidente todas estas ideas, mostrar la falsedad de esas ideas y mostrar cómo enmascaran y ocultan lo que verdaderamente pasa. Cuando los obreros tomen conciencia de la verdad que verdaderamente ocurre y ya no tengan una visión distorsionada, es decir, cuando la clase obrera como clase tome conciencia y por lo tanto devenga de clase en sí, en clase para sí, es decir, donde se ve eso que Gramsci llamaba la catarsis, es el tránsito del momento meramente económico al tránsito político, sea consciente de sus intereses, que entonces pues podrá iniciarse, digamos, una revolución, un proceso de transformación de la realidad para cambiar la estructura general que organiza esa sociedad determinada. Con la revolución, entonces, el proletariado cambia las bases materiales de esa sociedad y cambia de suyo las ideas dominantes que sostenían a esa sociedad. Pues al cambiar su realidad, también cambian su pensamiento y los productos de su pensamiento. Desde luego aquí no me quiero meter con otras lecturas donde se complejiza todo esto, porque desde luego las ideas tienen una autonomía frente al mundo material también. Pero no quiero entrar en ese asunto ahora. Características de las ideologías. Entonces, viendo estas dos lecturas anteriores. Descrito el panorama anterior, es posible enumerar algunas características de las ideologías. Primero, A, son omnipresentes, es decir, atraviesan toda la realidad social y nuestro mundo de la vida. Por eso no podemos salir de la ideología. De ahí que toda crítica de la ideología es necesariamente una crítica intraideológica, o por lo tanto, se hace desde otra ideología. Algunas veces son inconscientes, pues no tenemos conciencia de que las poseemos, distorsionamos sus efectos y no percibimos su alcance.
tienen cierta sistematicidad y coherencia. Digamos que los sistemas ideológicos suelen tener cierta sistematicidad y coherencia, es decir, están integradas y tienden a minimizar sus contradicciones e incongruencias. El hecho de que las ideologías se presenten como sistema, donde sus proposiciones particulares están articuladas, es el que les da su carácter sistemático y coherente. Las ideologías o los sistemas ideológicos no suelen ser muy complejos. En el caso de los partidos políticos, eso suele verse. Son 2 o 3 ideas principales las que encabezan el entramado ideológico y las que jalonan a las demás, por ejemplo, en los partidos políticos. Por ejemplo, los progresistas en Colombia le apuestan a la justicia social y a la sustitución de las energías fósiles, la educación gratuita, etc. El Partido Verde al programa ambiental y a la lucha contra la corrupción. El Centro Democrático le apostó a la seguridad y al discurso de la inversión extranjera, así como la oposición al proceso de paz, digamos, ideas simples. Esta simplicidad se debe a que las ideas deben calar fácilmente en las personas, especialmente en las personas sencillas del común. En los grupos políticos, en su cúpula dirigente, estas ideologías suelen ser más explícitas y hay plena conciencia de ella y de sus contenidos. Ahora, las ideas fuerza de las ideologías, las principales, suelen también acudir a las emociones para generar adhesión, aceptación y consenso en la sociedad. No están basadas solo en la racionalidad, además porque la racionalidad misma ya es afectiva. El miedo al castrochavismo, por ejemplo, fue una idea electoral que movilizó a la población colombiana y fue decisiva para la reelección del uribismo antes. El énfasis que se hizo fue el miedo a perder la seguridad vital, el temor a caer en la pobreza, a perder las libertades y a caer en la dictadura. Bueno, decían. Y entonces acudir al miedo es una estrategia efectiva, porque el miedo pone de presente una situación amenazadora del mundo. ¿Sí? El miedo nos pone, nos patentiza una situación de amenaza, donde podemos dejar de reproducir nuestra vida o donde nuestras condiciones futuras de reproducción de esa existencia pueden empeorar. Entonces también implican una posible amenaza para el futuro. Los sistemas ideológicos generan identidades políticas. También hay que tener en cuenta esto, para lo cual necesitan crear un adversario o un enemigo. ¿Sí? Un adversario es alguien a quien se respeta y se debate con él, o un enemigo, pero digamos que un enemigo justo. Otra cosa es el enemigo absoluto, ¿no? Al enemigo absoluto no se le escucha, al enemigo absoluto se lo elimina, como decía Carl Schmitt. Entonces se crea un enemigo con el fin de deslindarse, de desmarcarse y mostrar su especificidad frente a ese grupo. Esta es una operación necesaria de toda ideología, pues la identidad implica diferenciarse de otras propuestas, de otros colectivos. Las ideologías, si bien tienden a ser coherentes, claras, como ya mencioné, también se transforman, cambian, mutan y pueden adoptar, incluso pueden adquirir cierta flexibilidad para adoptar nuevas ideas. Los sistemas ideológicos, al estar compuestos de muchas ideas, pueden tomarlas de la religión, de la filosofía y de la ciencia. ¿Sí? Los sistemas ideológicos tienen enunciados ideológicos que pueden provenir de la filosofía, de la religión o la ciencia. Por favor, cierren los micrófonos. Por ejemplo, el neoliberalismo ha tomado de la teoría de la evolución natural de Darwin la idea de que sobreviven los más fuertes en la lucha por la supervivencia. Este es un eslogan fundamental de las leyes del mercado y la competencia entre las empresas. Hay que tener en cuenta que hay ideas en las ideologías que, y oigan bien, ideas que son verdaderas, pero muy ineficaces políticamente. Hay otras que son falsas, pero que calan mucho en el imaginario de la gente. Y también las hay verdaderas y muy eficaces, y también las hay falsas y muy ineficaces. Por ejemplo, en el segundo caso, la idea de Donald Trump de que el cambio climático no existe y de que es un invento marxista, esa idea o ese enunciado, digamos, el cambio climático es un invento de los científicos, pues es falso, porque la ciencia ha demostrado ampliamente que el cambio climático es real, que el hielo de la Tierra se está derritiendo, etcétera, el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Pero es efectiva esa idea, porque ataca el comunismo y porque las empresas que lo apoyan pueden seguir con sus prácticas antiambientales sin poner en riesgo su productividad y sus ganancias. Entonces, el punto anterior nos lleva a la conclusión de que no todas las ideas o proposiciones ideológicas de un sistema de ideas son falsas. Esto Marx no lo dejó claro. Al tacharlas a todas de ilusión o espectros, evidentemente se equivocó en eso.
Como ha dicho Estanislao Zuleta, no basta demostrar tampoco que una ideología es falsa para destruirla. A veces estas obedecen a motivos más profundos. Por eso, no es posible exterminar la religión, así se demuestre que es creada por el hombre, como pensaba Feuerbach, que es un invento humano. Pues la religión da respuestas a profundas preocupaciones humanas sobre su origen, el sentido de las cosas, el sentido de la vida, el destino después de la muerte, cosas que la ciencia no puede responder. ¿Sí? A veces las religiones y las creencias, como la fe, dan explicaciones a profundas necesidades espirituales que la ciencia no puede colmar ni calmar. En eso también se equivocó Marx en su ataque frontal a la religión. Todas las ideologías implican relaciones de poder con otras ideologías. Y finalmente, es el aspecto más importante, al ser materiales, ojo, las ideologías son materiales, obviamente no son materiales como este lapicero o esta mesa, no, sino que son concretas, están presentes en la sociedad, entonces generan prácticas concretas, es decir, tienen orientación pragmática, como ya lo mencioné. Como decía Althusser, pues el que cree en la iglesia, pues si cree en Dios, va a la iglesia, asiste a misa, se arrodilla, reza y se confiesa. Entonces, dice Althusser también, no hay práctica sino por una ideología. Y para terminar este pequeño discurso, función social de las ideologías. Estas son, sin pretender agotarlas, algunas de las características más sobresalientes de las ideologías, todo esto que me enumeré anteriormente. Veamos cuáles son algunas de las funciones sociales que tienen las ideologías. Paul Ricoeur ha dicho en Ideología y Utopía que la ideología opera en tres planos, como deformación, tal como vimos, ejemplo de Marx, como legitimación, también ya como vimos, como la ideología de la burguesía, ¿no? Como la leía Marx en el siglo XIX, porque la ideología burguesa simplemente legitimaba el mundo con los dominantes. Y también la ideología tiene un papel fundamental como identificación, que tiene tres funciones, como deformación, como legitimación de un orden social determinado, por ejemplo, y como identificación. Como identificación es muy importante porque nos permite centrarnos en el corazón, entrar en el corazón de la política, que nos permite entender que la política es una guerra ideológica, ¿sí? Es una disputa de sentido por lo real, y obviamente es una disputa por el poder, por el acceso al poder, etcétera. Pero por eso hay grupos enfrentados que tienen marcos ideológicos, que tienen sistemas ideológicos, un conjunto de proposiciones ideológicas que denotan o dan cuenta de su visión de la sociedad, de su visión del mundo. Listo, muchas gracias, dejo hasta ahí y pasemos entonces a algunas preguntas, o si quieren les comento pues algunas de las otras cosas que trae este libro, ¿no? El libro, mencionémoslo brevemente, pues forma parte de mi proyecto de divulgación filosófica, en el sentido de que la divulgación filosófica lo que busca es poner la filosofía a pensar el espacio social, a pensar la coyuntura, a pensar la realidad, ¿sí? La divulgación filosófica también es constitutiva de la historicidad de eso que yo llamo el campo filosófico, ¿no? Donde habitamos el mundo, donde vivimos el mundo. Entonces, se trata de llevar la filosofía a la sociedad. Si la sociedad no se ocupa de la filosofía, pues que la filosofía sí se ocupe de la sociedad. Y por supuesto, esto está dentro de mi proyecto de una labor pedagógica, ¿no? Una labor pedagógica que empecé hace mucho tiempo publicando en periódicos como Le Monde Diplomatique, luego en El Espectador y luego escribiendo libros como Filosofía para Profanos, que están aquí atrás. Y entonces me decidí a escribir una política para profanos. Entonces ahí trato temas de la cultura política, la violencia en Colombia, el tema de las aristocracias entre nosotros, donde dialogo con autores como Gutiérrez Girardot, como Orlando Falsborda, el tema del contrato social en Rousseau, el tema del derecho internacional en Kant, el tema de Marx y los manuscritos, las relaciones de poder en Foucault, el tema del progreso visto desde una lectura política y desde una lectura crítica, el tema de Nietzsche y el nacionalsocialismo. Entonces, a partir de esos autores nos podemos ir acercando a ciertos conceptos políticos y podemos ir comprendiéndolos mejor. Además, pues es un libro pedagógico donde ustedes encuentran un tema, un texto, todos escritos por mí, unos objetivos claros de cada lectura y al final unas actividades específicas. Esas actividades pueden ser de escritura, de investigación o discusiones entre los grupos mismos de trabajo que se puedan formar eventualmente en un aula o en una plaza pública, porque esto se puede poner a funcionar también en un bar. Te invita a varias personas, pueden empezar a hablar de política también con esas personas, entonces esto no se queda inscrito solamente
en el mundo de la academia. Listo, les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Pachón. Ahora, siguiente paso, seguimos con una ronda de preguntas. El que tenga alguna pregunta puede levantar la mano a través del icono y se le cede el espacio para que le haga la pregunta. Entonces comenzamos la tanda de preguntas. Adelante, público. Rafael tiene la mano levantada. Veo yo aquí. Sí, adelante, Rafa. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Se me escucha bien. ¿Sí me escuchan? Sí, yo lo escucho. Ok. Bueno, profe, no, primero felicitarlo por su presentación. De verdad que me ha gustado mucho. Me ha parecido muy interesante. Hace poco, pues, gracias a usted, adquirí el libro por PDF. Espero conseguirlo en físico. Por lo tanto, como lo adquirí hace poco, estoy apenas no le hice una lectura completa. Pero hay una parte en su presentación que mencionó lo de, si bien somos animales políticos, también usted agregó, somos animales del lenguaje, como lo diría Gadamer. O sea que, teniendo en cuenta esa frase muy citada de Marx, que no es la conciencia la que determina su ser, sino al revés. El ser social determina su conciencia. Marx también dice que así como la conciencia es igual de antigua como el lenguaje, por lo tanto, nuestra conciencia, cuando nacemos, cuando nos establecemos, ya hay una historia establecida, por lo tanto nosotros adquirimos de eso que ya está. Por lo tanto, también estamos en un lenguaje establecido, o sea, ya estamos adquiriendo el lenguaje de otros. Entonces, quería saber si en el libro aborda esa parte, porque nosotros, sí, el lenguaje se representa a través de todos estos sistemas ideológicos. Nosotros nos enfrentamos a un lenguaje religioso, nos enfrentamos a un lenguaje político, un lenguaje en las escuelas. Entonces, por ejemplo, Girardot en la formación del intelectual hispanoamericano, por ejemplo, para diferenciarse de la historia social de la literatura, que trabajó Lukács o Goldman, habla de que han olvidado ese aspecto, es decir, de que el arte, o también Arnold Hauser, dicen que hay algo supremo en nosotros, que viene siendo el arte, la literatura, pero ese arte no se zafa del todo de los alineamientos, de las alineaciones, sino somos parte de eso. Es decir, que un verdadero progreso, ya incluyendo su libro, tiene que ver con darse cuenta de que nosotros no nos zafamos de lo que estamos determinados, sino trabajar dentro de ella, saber cómo nuestros límites, nuestros límites y posibilidades, ¿no? Entonces, creo que primero está el reconocimiento también de que nosotros estamos determinados por naturaleza, pero cómo operamos dentro de ella, de nuestros límites, de nuestra condición. Entonces, no sé si me hice entender, pero quisieras saber ahí. Sí, hay bastantes ángulos de la pregunta. Y el tema del lenguaje, de la conciencia,
es fundamental. Digamos que en la antropogénesis pues es muy discutido el asunto y en la neurociencia actual, porque según las investigaciones actuales, pues el ser humano vive un proceso de encefalización y en ese proceso de encefalización pues va adquiriendo una capacidad cada vez mayor y el cerebro, por ejemplo, se convierte en un emulador del mundo. Pero al parecer, entonces, fueron aquellos, por ejemplo, el Homo sapiens, que vivía en grupos más amplios y entonces esa necesidad de comunicación, de cazar, de defenderse frente a las fieras fue creando, digamos, una comunicación intergrupal con los otros y por eso adquirieron unas capacidades intelectuales más amplias. Sabemos, por ejemplo, que los Homo sapiens extinguieron a los neandertales en Europa, o sea que la misma especie humana ya es una especie que vive en guerra contra sí misma, ¿no? Contra sí misma. Entonces hay una relación de grupo ya, lenguaje, y formación de la conciencia. Entonces, claro, partimos del hecho siempre de que somos intersubjetivos. Y esta cuestión de que somos intersubjetivos tiene que ver también con algo que mencioné, ¿no? El proceso de socialización. De tal manera que la intersubjetividad precede a la subjetividad. Digamos, la comunidad precede al yo. Y por eso vivimos esos procesos de socialización primaria y procesos de socialización secundaria. Pero así como ocurre en la ontogénesis, digamos, así como ocurre en la vida individual, también llegamos a cierta edad, si usted quiere, la adolescencia, donde nosotros empezamos a cuestionar ese mundo que inicialmente absorbemos de manera acrítica. Entonces, por eso es que el adolescente, claro, es rebelde porque va adquiriendo en ese mismo proceso de socialización que nunca termina, ¿sí? Va adquiriendo otras ideas con las cuales va retroalimentando lo que ya tiene ahí como sedimento, como background, y eso genera una dinámica de transubjetivación permanente, ¿no? Siempre nos estamos subjetivando, resubjetivando, desubjetivando. Entonces, eso pasa en el campo del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una identidad definida del individuo. Pero en el mundo social, claro, digamos, en el mundo social pasa lo mismo. Recordemos acá lo que dice Marx y lo que se puede comprobar empíricamente en la historia, digamos, que cualquier historiador puede dar cuenta de ello. Y es esto que dice Marx, ¿no? El hombre hace la historia, pero no la hace como a él le dé la gana, sino la hace en determinadas condiciones. Pero ¿qué es lo importante de ahí desde mi punto de vista? Que la hace. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el mundo social, los grupos sociales, los individuos, tenemos una libertad relativa, ¿sí? Pero con esa libertad relativa es suficiente, por ejemplo, para por medio de la articulación colectiva podamos introducir la acción en el mundo y con esa acción en el mundo podamos traspasar, digamos, los límites establecidos, las estructuras de un orden social previo que nos contenía. Y así podemos entonces rebasar, ¿sí? Esos órdenes sociales y crear. Entonces, mientras el hombre exista, habrá historia, ¿sí? Donde no hay hombres, no hay historia. Espero haber respondido adecuadamente, ¿no? El tema de la libertad relativa, a pesar de los condicionamientos sociales. Si no existiera esa libertad, ¿qué ocurriría? La historia se convertiría en una segunda naturaleza y entonces todo sería determinismo absoluto, una segunda naturaleza, un naturalismo, digamos, historizado, y no habrían posibilidades de transformación de los órdenes sociales, ni de cambios, ni de revoluciones en la historia. Y eso nos llevaría a una resignación absoluta y a una indiferencia absoluta, si partimos de ese postulado. Jairo tiene la mano levantada. Sí, profe, ante todo, muy buena disertación y presentación de su libro. Yo Gracias. vengo, yo vengo ya leyendo varias obras de ustedes de hace ya 2 años y medio. Eh, Le tengo tres cosas. Primero, en la página 63 del libro que usted menciona esta Leonor Zuleta y leo la cita. Las ideologías son, pues, desde este punto de vista, una forma de vida o un error encarnado, que no se elimina con demostraciones científicas, como dijo el filósofo Stanislav Zuleta. De ahí, profe, anteriormente usted también citaba Althusser, y me recuerda, lo asimiló con algo que tiene que ver con, con el texto de él, los aparatos ideológicos del Estado.
Entonces yo Sí. le pregunto dos cosas. ¿Cree que la técnica y la ciencia, a partir de esa lectura que usted también hace, puede terminar ideologizada, pero partiendo de que la ciencia se ideologiza y también la técnica, partiendo de quién controle el aparato ideológico del Estado o quién controle el estatuto, el parlamento, los poderes públicos? Y, y hablando en general, profe, de acuerdo a su visión, como usted nos presenta en el libro de forma general, que es una invitación a los jóvenes para que creen conciencia política, pero no solamente se queden en reflexiones abstractas, sino que también vayan a una práctica concreta, ¿sacará alguna segunda parte donde invite también a la interacción cultural complementado con Gramsci? Bien, gracias. El asunto de Gramsci, claro, el asunto de Gramsci. De la ciencia y la ideología, o de la técnica y de la ideología, la teoría crítica pues lo trabajó suficientemente, pero yo creo que es en el origen mismo de la ciencia, en el siglo XVII, donde ya aparece la cuestión de la función social del conocimiento. Y cuando estamos hablando de la función social del conocimiento, no estamos hablando solamente que la ciencia puede servir para satisfacer las necesidades humanas, sino que, por ejemplo, en hombres como Francis Bacon, incluso a Galileo también le hicieron un tipo de propuesta similar, la ciencia se puede poner al servicio, ¿sí?, del crecimiento de los imperios de la época. Es decir, la política puede basarse también en la ciencia, porque la ciencia puede generar conocimientos para producir, por ejemplo, barcos, mejorar la acción bélica, etcétera. Y esto se puede poner al servicio de las conquistas de ultramar o para las disputas entre los estados, para ampliar el poder imperial, etcétera. Entonces, fíjense ahí cómo ya la política también aparece. Y por eso Bacon le decía al rey, pues usted tiene que crear institutos de investigación, usted tiene que invertir en la ciencia, ¿no? Y por eso aparece la Royal Society después en Inglaterra, el siglo XVII, 1660, si no estoy mal. Entonces, cuando se habla de la ciencia, pues hay dos puntos de vista que hay que tener en cuenta. Uno que desde la epistemología se llama los contextos de justificación, que tiene que ver con los aspectos meramente lógicos, internos, de la producción del conocimiento, pero otros con los contextos de descubrimiento. Resulta que los contextos de descubrimiento sí incluyen, ¿sí?, todos esos aspectos sociales, políticos y económicos que determinan el quehacer científico. Entonces hay gente que yo conozco en la historia de la filosofía de la ciencia muy puristas, que solamente atienden al contexto de justificación, porque lo otro no es importante. Pero resulta que la historia social de la ciencia y la historia de la ciencia pues ha mostrado también claramente cómo la ciencia se puede poner al servicio del capitalismo, de la dominación, de la manipulación, y no basta pensar en Hitler nomás. Y esto ha sido tratado entonces por la Escuela de Frankfurt y por los historiadores sociales de la ciencia. Por eso Marcuse proponía ya en los años 60 que, claro, la ciencia ha contribuido a la racionalización del mundo, a la especialización, y como dijo la Escuela de Frankfurt, pues al dominio del mundo, ¿no? Claramente al dominio del mundo, donde el hombre ha empezado a ser parte de aquello dominado, es decir, ha formado parte de ese engranaje, ha sido víctima de esa misma razón de dominio o de esa razón instrumental que ellos denunciaban. Entonces, por eso Marcuse va a proponer una nueva racionalidad científica, es decir, pensarse realmente los fines del quehacer científico. Claro, y todo eso está mediado hoy por reflexiones como las de la bioética, por ejemplo, ¿sí?, pensar los usos que se le van a la ciencia. Entonces, esto es parte del debate actual, y por eso es tan importante, digamos, esa discusión. Habermas también en un conocimiento de interés ya hablaba y en otro libro, ¿no?, como Ciencia y Técnica como Ideología, de hecho, se llama un libro de Habermas. Bien, el asunto de Gramsci. Gramsci aparece realmente en este libro, en ese texto que yo leí de ideología, pero cuando yo entro a la parte, lo que pasa es que el texto completo desarrolla la siguiente tesis, de que la ideología es el presupuesto para obtener la hegemonía política. O sea, no hay hegemonía política, no hay consenso social que se logre sin un sistema ideológico. Entonces es ahí donde entra Gramsci, porque Gramsci claramente es el teórico de
de la hegemonía. Si bien la hegemonía aparece en su punto cero, digamos, en Marx, ¿sí? En el sistema de alianzas de Lenin, es Gramsci el que realmente desarrolla ese concepto y es su gran aporte, digamos, a la ciencia política, a la teoría política, a la filosofía política. Entonces la hegemonía aparece ahí, y ahí yo me meto con Gramsci, y es el punto fundamental de que la disputa social, la disputa por el poder, la lucha por la transformación de los órdenes sociales, pues implica esa dupla, ¿no? Sistemas ideológicos y luchar por la hegemonía política. Y la hegemonía política no es algo que la hegemonía política eh, es algo que se construye en el nivel cultural. Entonces ahí entran en juego pues las masas, el intelectual orgánico, ¿no? El papel del arte también, ya que hablabas del arte, el arte pues usted lo puede mirar como neutral o el arte lo puede mirar también como el realismo estético, en el caso de la Rusia, cuando el arte se pone al servicio de la revolución, en Alemania también el arte se puso al servicio de la revolución, pero aparecen otro tipo de posturas donde el arte tiene que recobrar su autonomía y entonces es el arte por el arte y entonces hay que contaminar al arte. Pero incluso en Platón aparece esa discusión. En Platón, los poetas que alaban al Estado, ese tipo de manifestaciones son permitidos, pero los poetas en general, aquellos que cuestionan los dioses, las tradiciones y las costumbres, hay que expulsarlos del Estado. O sea que la relación de poesía y política, de arte y política, atraviesa la sociedad occidental, la occidental, ya desde Platón mismo. Y entonces es una discusión que sigue abierta, ¿no? ¿Qué papel juega el arte hoy en la protesta social? Nosotros lo vimos hoy que estamos celebrando el año del inicio de la protesta social, de las manifestaciones artísticas. Hoy se estaba conmemorando especialmente en algunos grupos en Cali con manifestaciones artísticas. ¿Por qué? Porque el arte visibiliza, ¿sí? El arte también es una denuncia de la opresión del presente. El arte es negatividad frente a lo dado y el arte puede ayudar a visorar, ¿no? Otras formas posibles de ser, racionalidades alternativas, mundos posibles. Entonces el arte juega un papel muy dinamizador en la realidad y puede jugar un papel también antihegemónico, ¿no? Antihegemónico, digamos, ante poderes establecidos. Entonces ahí el arte juega un papel fundamental y desde luego eso es un debate que está abierto, más allá de esas posturas más puristas del arte por el arte o de la ciencia por la ciencia. Entonces sí, Gramsci y la discusión del arte, eso va de la mano, porque el trabajo popular, el arte juega ahí un papel fundamental. No sé hasta cuándo seguiré con la idea de llevar la filosofía al público amplio, ¿no? Pues mientras tenga los medios donde expresarme. Próximamente van a salir dos temas también, dos libros, que es Filosofía para Profanos, el segundo volumen, que continúa lo que hice en el 2018, Filosofía para Profanos, segundo volumen, y va a salir un volumen que se llama Esbozos Filosóficos 3, para cerrar una trilogía que venía trabajando ahí. En Esbozos Filosóficos 3, lo que publico ahí, son todos los artículos que he publicado en El Espectador, refiriéndome a autores. Entonces, desde Platón, Cicerón, Francisco Suárez, John Locke, Diderot, Hegel, Marx, Nietzsche, María Zambrano, Heidegger, Ortega, hasta Enrique Dussel, etc. Entonces, ese libro está dedicado a autores y el otro continúa un poco la labor pedagógica que inicié en el 2018. Entonces, ahí hay un trabajo que se viene desarrollando, ¿no? Pues con los ritmos adecuados del trabajo filosófico. Le agradezco la pregunta. Listo, profesor, seguimos. Aquí en el chat tiene una pregunta de Charlotte Dixon. Ella dice lo siguiente, le surge la siguiente duda. Dentro de las interacciones del Estado con el hombre, ¿qué relación hay entre la satisfacción ciudadana y la confianza en el gobierno y sus organismos? No, claro, esto es un punto básico que es lo que en política se llama legitimidad política. Entonces, la legitimidad política tiene que ver con el asentimiento y el consenso, digamos, que la ciudadanía le otorga al poder. No solo porque la ciudadanía es la fuente de ese poder, la fuente de esa autoridad, pero esa fuente y esa legitimidad no es algo dado de una vez y para siempre. O sea, eso se manifiesta el día de las elecciones como una confianza, como unas expectativas claramente, ¿sí? Pero a la larga, claro, la política es difícil, la realidad va cambiando, los grupos de interés van cambiando, la oposición se puede hacer más fuerte en el Congreso, entonces los gobiernos pueden perder gobernabilidad.
O los gobiernos simplemente, si tienen un adverso, si tienen un congreso adverso, si tienen un parlamento adverso, si tienen un legislativo adverso, pues no pueden sacar adelante su programa político, sus propuestas políticas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a perder gobernabilidad y empieza a perder legitimidad. Por eso la legitimidad es una especie de plebiscito que se refrenda todos los días se tiene que estar trabajando en la confianza entre los ciudadanos y el gobierno. Por supuesto, cuando las instituciones no son capaces, no pueden satisfacer las necesidades de la ciudadanía, entonces esas instituciones empiezan a entrar en crisis o empiezan a ser cuestionadas o aparece la necesidad de reformarlas, etc. Entonces hay una relación directa. En eso consiste justamente la importancia de la soberanía popular, de tener en cuenta el poder que tiene la soberanía popular, no solo de fundamentar y legitimar el poder, sino de que el poder siempre puede regresar, digamos, a esa comunidad política, a ese pueblo, y que a partir de ahí se puede manifestar el desacuerdo, el inconformismo, se puede pasar a la protesta, etcétera, ¿no? Y de tener en cuenta también que entonces la legitimidad y la autoridad no están dadas para siempre, sino que es algo que se tiene que refrendar todo el tiempo. Y que las instituciones son imperfectas también, es la otra cuestión. Las instituciones son imperfectas, como bien lo muestra Dussel. Entonces, nunca habrá, digamos, una adecuación, un acoplamiento exacto, ¿no? Que cumpla con las expectativas sociales tal como inicialmente se tenían o tal como el pueblo se las representa, ¿no? Siempre hay desajustes ahí, por supuesto. Tiene la palabra Jennifer. Hola Damián, ¿cómo estás? Primero, Hola. felicitarte por el libro. He estado avanzando en la lectura del libro, no lo he completado. Aquí hay bastantes estudiantes tuyos y míos de la Universidad Industrial de Santander, en especial introduciéndose al pensamiento político, por lo cual inicio por felicitarte por este libro, Damián, porque en la introducción que hiciste hace poco, lo primero que dijiste es que hacía parte de tu proyecto de divulgación. Y sí estoy de acuerdo cuando mencionas, al igual que hacen otros filósofos, que la filosofía sí tiene que preocuparse en este momento por pensar a la sociedad, dado que la sociedad definitivamente cree que la filosofía no sirve para mucho, dado que pues en este sistema político económico, perdón, de la economía de libre mercado que se ha declinado bastante hacia el neoliberalismo o en demasiado, las personas creen que todo tiene que estar en función de la utilidad y claramente la filosofía va en contra de eso porque no todo tiene que hacerse útil. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, pues que definitivamente cada vez que leo uno de tus textos o trato de trabajarlo en clase con nuestros estudiantes, ellos identifican, al igual que yo, que eres una persona que definitivamente se preocupa por escribir de manera que se cumpla con ese interés que tenemos en el trabajo social de democratizar el conocimiento y la información, porque es que si uno quiere llegar a la sociedad o quiere que la sociedad se dé cuenta que la filosofía se acerca a ella, pues no puede llegar hablando o escribiendo de una manera tan técnica o tan de la tradición filosófica, sino que puede escribir de una manera mucho más sencilla, que exponga problemas que son bastante complejos o que cada vez son más complejos, pero que no todos pueden leer y de una vez a aprender, porque definitivamente pues por la desigualdad que existe en la educación, eso cada vez es mucho más complejo para aquellos estudiantes que apenas se están introduciendo. El texto me ha llamado mucho la atención, al igual que el de filosofía para profanos, se lo recomiendo a todos los estudiantes que estén acá, porque adicional, yo sé que tú has criticado bastante o tienes una crítica muy interesante sobre la pedagogía en Colombia, pero veo que te preocupas por también hacer textos pedagógicos, o sea que sirvan como una especie de cartilla. Hay unos paso a paso que uno puede seguir en la lectura y unas recomendaciones de actividades al final de cada capítulo. Se los recomiendo a todos por eso, que hace que sea mucho más sencillo. Otra cosa son los pie de página que utilizas, en donde siempre estás haciendo acotaciones y aclaraciones de terminología que de pronto una persona que se está introduciendo en la filosofía pues no tiene a la mano. Entonces te felicito por eso. Y ya en la parte teórica, debo decir lo siguiente. A mí me llama mucho la atención que ahorita en la penúltima intervención que hiciste, ya te acogiste al término de hegemonía.
claramente eso está después de lo que leíste, pero a la introducción del capítulo dices toda hegemonía, y lo dijiste ahorita en otras palabras, abro comillas, toda hegemonía requiere un sistema de ideas, un conjunto doctrinal, cierra comillas para los que estén siguiendo el libro, página 61. Y cuando mencionas esto, ¿cierto? Pues me voy hacia atrás un poco a las ideas que desarrollas ampliamente cuando dices, igual que lo dijo un estudiante al inicio, definitivamente los hombres nacemos no solamente sociales por naturaleza o son politicones, sino que somos animales ideológicos. O sea, cierto que todo el tiempo no podemos escapar de las ideologías porque pues obviamente así no seamos conscientes de las mismas, porque estamos creciendo en un sistema de valores, de prejuicios, y dentro de ese sistema lo operamos todo el día. Cuando estás explicando esto que leíste, porque lo leíste, esto me hace pensar muchísimo en lo que corresponde al texto de Michel Foucault, de las palabras y las cosas, ¿vale? Porque pues obviamente en ese texto, como tú sabes, se examinan las transformaciones históricas del lenguaje y los modos discursivos más específicamente. O sea, cierto que dependiendo de una época o dependiendo del grupo de hombres que estemos analizando, vamos a encontrar que van a existir estas ideologías y que pues unas se van a hacer hegemónicas o unas se van a hacer más fuertes que otras, ¿listo? Y entonces aquí viene como una pregunta que se correlaciona con el final de tu introducción de hoy, de tu exposición de hoy, específicamente en lo que se refiere al pensamiento marxista. Tú alcanzaste a mostrarnos un poco sobre cómo, digamos, el pensamiento marxista, que también deberíamos definirlo como una ideología, ¿cierto? Cuestiona un poco las ideas de la Ilustración, que específicamente son el contractualismo, y específicamente como resultado encontramos los derechos inalienables o los derechos connaturales al hombre, que todos sabemos que son 4 derechos. Tú trabajaste uno que era, por ejemplo, el derecho a la igualdad. Obviamente está el de la propiedad privada, está el de la libertad y está el de la seguridad, pero hablaste muchísimo, perdón, lo siento, de igualdad no, sino de libertad. Y dijiste que, por ejemplo, Marx hace una crítica a esos derechos. Sería muy interesante para nuestros estudiantes que amplíes esa crítica desde la obra en la que él trabaja, que se llama, si no estoy mal, La Cuestión Judía, en donde cuestiona totalmente esos derechos, y ahí es donde aparece esa diferenciación que a veces pues nuestros estudiantes que apenas están comenzando a ilustrarse en el tema no comprenden, y es igualdad jurídica y formal, que es la contractualista, de la igualdad material, que es ya la propuesta de Carlos Marx. Y pues tiene que ver con el plusvalor que obviamente ahorita estabas mencionando. Y por último, pues también no olvidarnos que definitivamente en los ejemplos de geopolítica que estuviste mencionando, para el caso en este momento de China, que es un ejemplo de milagro económico asiático, pero desde pareciera la propuesta de Mao, y por ahorita un estudiante hablaba de Mao, pues obviamente tener cuidado con eso, porque pues si bien a nivel político el sistema único que tiene, el partido único, perdón, que tiene China, se sostiene en una ideología o una lectura de Marx, en una lectura marxista, pues a nivel económico, pues desde el análisis económico, pues uno puede encontrar que hay una especie de combinación entre lo que es esa propuesta o esa ideología marxista y una ideología de tipo o de base de economía de libre mercado, porque todo el milagro asiático pues se sostiene en la gran modernización que hace Deng Xiaoping en 1976, que tiene 4 políticas que pues yo sé, Damián, que tú las conoces, pero que se sostienen en todo el pensamiento de la economía política clásica. Eso es todo, y de verdad lo felicito. Usted sabe que tiene toda mi admiración y mi respeto. Un abracito. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, son muchas cosas las que plantea. Sí, realmente lo de China pues es un tipo de hegemonía diferente. Lo que quería decir también es que las hegemonías no son definitivas, ¿no? Las hegemonías siempre están atravesadas por 2 elementos, y es que la hegemonía implica un consenso social mayoritario. Pero ¿qué pasa con las minorías? Pues a las minorías se las protege con estatutos de la oposición, por ejemplo, ¿no? Como aquí en Colombia. Como dice Norberto Bobbio, las minorías tienen que estar también protegidas porque van a formar la oposición y el disenso, la diferencia, y además porque no son eliminables, ¿no?
porque la hegemonía no implica obturar totalmente la sociedad ni homogenizarla totalmente. Es decir, la hegemonía no es un estado pleno realmente, ¿no? La hegemonía también tiene tensiones internas. Entonces, claro, las hegemonías tienen una parte de consenso y otra de coerción. Básicamente todo orden social está atravesado, digamos, por esas dos dimensiones. Entre menos consenso, más coerción. Más coerción, entonces más autoritarismo, más totalitarismo y más pretensión de homogenizar, digamos, una sociedad y de convertirla en una identidad cerrada totalmente, eliminando el pluralismo, ¿no? La sociedad es plural, eliminando la contingencia, eliminando la diferencia, etcétera. Entonces, claro, China es una combinación que está ganándole la hegemonía, digamos, a Estados Unidos, pero si bien se llama marxista, pues de marxista tiene poco realmente, empezando porque es un Estado comunista y en Marx eso no existe. En Marx el comunismo es sin Estado, entonces decir Estado comunista chino ya no tiene sentido. Lo que quiere decir que ya está en un marco ideológico muy diferente. Y lo que ha hecho, claro, es un mercado muy potencializado por las estructuras del Estado que apoyan ese mercado, ¿no? Y esa expansión económica con sus políticas internas. Entonces el Estado se pone al servicio de esa expansión económica. Pero además eso no es suficiente. Hoy en día también, de hecho, ya los poderes y las corporaciones económicas internacionales pues están por encima de los mismos estados. Entonces ahí se presentan conflictos también entre los estados y las mismas corporaciones de esos estados. Bien, en cuanto a el otro comentario que hace, sí, es algo muy interesante. Hay que entender que el pensamiento de Marx es una reacción contra la filosofía liberal, ¿sí? Contra la filosofía liberal, contra el liberalismo económico, pero es la filosofía liberal también, es lo que Marx trata, pues también en la ideología alemana, ¿no? La ideología alemana. Entonces, tenemos la revolución industrial, más o menos fuertemente desarrollada en el siglo XVIII, donde la ciencia y la técnica se ponen al servicio de la producción capitalista, pero se va generando entonces esa división de clases que Marx va a identificar claramente en el manifiesto del Partido Comunista, por ejemplo. Pero estos son efectos sociales o la cuestión social que ya se estaba dando en los años 30 y 40 del siglo XIX. Entonces lo que Marx entiende es que, claro, hay una filosofía dominante, hay una forma de ver el mundo dominante, hay una ideología dominante, que es ese liberalismo, ¿ya? Y entonces ese liberalismo fundamenta el Estado desigual existente, el orden inequitativo. Y entonces es a partir de un análisis que él hace de la sociedad donde empieza a mirar cómo se podría superar y eliminar, ¿no? Esas desigualdades sociales, esa lucha de clases en la sociedad. Entonces, él entiende que esa sociedad hegemónica, que es la sociedad burguesa, pues ha triunfado gracias a la Revolución Francesa. Marx va a considerar que la Revolución Francesa es revolucionaria. La Revolución Francesa fue revolucionaria porque sepultó el feudalismo, digamos. Entonces, pero a la vez le dio la hegemonía a una nueva clase. La hegemonía esta del clero, del rey, de la nobleza fue sustituida por otra hegemonía. Ahí vemos la historicidad de las hegemonías y de los sistemas hegemónicos. Entonces, la nueva hegemonía es la hegemonía de la clase burguesa. Entonces, lo que está pensando Marx es cómo construimos una nueva hegemonía, ¿sí? Una hegemonía que vaya más allá de la sociedad burguesa. Pero para eso tiene que desbaratar los fundamentos intelectuales y filosóficos de esa hegemonía de la sociedad burguesa. Y Marx entiende que están claramente dados ahí en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde hay varios elementos. Claro, está la igualdad formal, ¿sí? Está la libertad, pero también aparece la propiedad como un derecho natural, ¿no? El artículo 16, aparece la propiedad como un derecho natural. Entonces, claro, ese es el pegamento, esas son las bases ideológicas de esa hegemonía, de esa sociedad burguesa que se forma. Entonces, Marx dice, pues, la Revolución Francesa y la revolución de la burguesía fue revolucionaria, porque ahora tenemos por lo menos igualdad ante la ley, ¿sí? En cambio, en la época de los reyes, de las monarquías, pues no tenemos igualdad ante la ley. Ahora podemos hablar de una libertad negativa en el sentido de que el Estado por lo menos tiene que respetar mis libertades, ¿sí? En cambio, en las monarquías, entonces el rey, de acuerdo a cómo se levante, de mal genio, de buen genio, entonces puede ser arbitrario con el ciudadano. Entonces Marx entiende perfectamente todo eso y dice, evidentemente la libertad, la igualdad, ¿sí? Son avances frente a la monarquía anterior. Y por eso la sociedad burguesa y por eso la Revolución Francesa y la burguesía son revolucionarias. Pero a la vez, digamos,
No hay una armonía, no hay una armonía social todavía, hay muchos desajustes sociales, y entonces hay que pasar a criticar ahora justamente esa concepción de igualdad, hay que empezar a criticar también esa concepción de libertad. Y claro, Marx va a decir en la cuestión judía, en 1843, ahí, lo que ocurre es que esa igualdad es una igualdad formal. ¿Ya? Y es una igualdad formal porque no, y lo relaciona directamente con la igualdad, porque esto, la igualdad y la libertad van de la mano, y eso lo entiende el republicanismo de Marx. Por eso que la apuesta de Santiago Castro en su lectura de Marx, la nueva lectura, que el libro próximo que va a salir de Santiago Castro habla del republicanismo y de un Marx republicano, porque Marx entiende entonces que esa igualdad formal, ¿sí?, para que deje de ser una igualdad formal y se convierta, deje de ser una libertad formal y se convierta en una libertad que permita ampliar el horizonte de posibilidades realmente, requiere de la condición material. Entonces, la igualdad debe ir de la mano de la libertad y la libertad de la mano de la igualdad. Esto va unido. Entonces, simplemente eso son declaraciones formales, igualdad del ciudadano, pero si realmente no hay una condición material que garantice el ejercicio de la libertad, el ejercicio de los derechos, pues va a seguir reproduciéndose un grupo que se beneficia a costa de los otros. Entonces, sí, son revolucionarias la igualdad y la libertad, pero no son suficientes. Ya son importantes. ¿Sí? Son un avance frente a la hegemonía establecida, por ejemplo, en las monarquías. Sí, son un avance frente a eso, pero no es suficiente para la emancipación humana. Y la emancipación humana, pues Marx la pone más al futuro ya en una sociedad comunista, sin Estado, sin clases, donde cada quien pueda, sin división social del trabajo, o sea que todos trabajaríamos en todo. Y yo también tendría que barrer la calle, yo también tendría... Hay una abolición de la división social del trabajo. Y ese mundo Marx no lo describió muy bien, pero es un mundo sin Estado, sin derecho, y que pretende ser una cualificación superior de la igualdad y de la libertad. Muchas gracias también. Gracias. Profe, para ir ya, tiene cerrando. Otra pregunta y terminamos, profe. La pregunta la hace Alejandro Camacho Kendo. Él dice lo siguiente: podría decirse pues que la ideología es un medio impuesto de socialización en la sociedad. Además, la crítica entonces sería una continuación finalmente de esos modelos ideológicos o un rompimiento y proceso justamente de esas hegemonías ideológicas. Claro, ahí tiene que tenerse en cuenta lo que yo mencioné, que los sistemas ideológicos están compuestos por enunciados, ¿sí?, por proposiciones, es decir, visiones de la realidad, donde se menciona algo de la realidad, y que ahí pueden haber enunciados, digamos, provenientes de la religión, de la ciencia y de la filosofía. Entonces hay unos enunciados de esos que claramente se pueden considerar falsos y se pueden atacar por la investigación científica, etcétera, ¿sí? Pero eso no quiere decir incluso que la sociedad de pronto no asuma y no consienta ese tipo de ideas. Entonces, lo que hace la crítica no pretende llegar a un sentido pleno, a un sentido absoluto, porque si la crítica hiciera eso y entonces todos asumiéramos la crítica, pues se acabaría la discusión, porque todos acabaríamos aceptando la verdad de la crítica. No, la crítica lo que hace es cuestionar algunos de esos enunciados, mostrar su falta de fundamento, por ejemplo, y mostrar otras posibilidades. Pero ya es la sociedad misma la que, en su dinámica, en sus tensiones, en su conflicto, ¿sí?, donde se van a producir mayorías o minorías, consensos mayoritarios, ¿sí?, o sociedades muy polarizadas, ¿ya? Entonces, ese es el asunto, y hay que tener en cuenta ahí distintas dimensiones de la ideología. No se puede llegar a afirmar, por ejemplo, no, tal ideología es totalmente falsa y tal ideología es totalmente verdadera, porque quien dice eso, entonces lo hace desde una posición, claro, desde la ciencia, por ejemplo, como pretendía Marx, era la crítica de la economía política la que permitía entonces decir que todo lo demás era falso. Entonces la ciencia supera la ideología, y eso tampoco es de esa manera, ¿no? La ideología es una cuestión mucho más compleja, que tiene que ver con los afectos, con las dinámicas, con los grupos, ¿sí?, con los consensos sociales, mayoritarios, minoritarios, etcétera, que tienen enunciados provenientes de distintas partes. Entonces, la crítica ahí, claro, cumple una función muy importante de esclarecimiento, de evaluación, de refutación, de mirar los fundamentos, de cuestionarlos, de proponer otras posibles lecturas, de mostrar alternativas. Y es eso lo que se le pone a la sociedad.
Eso no es algo que decrete el filósofo, no es algo que decrete el científico, ¿sí? Que pretende decirle a la sociedad la verdad y entonces para que la sociedad marche al unísono de esa verdad que ha descubierto el filósofo o el científico, ¿no? Así no opera la sociedad realmente. Listo, profesor. Siendo así, no hay más preguntas. No sé si el profesor Ribón quiere dar unas palabras de cierre. Yo ante todo, profesor, le doy nuevamente muchas gracias por compartir este gran proyecto social y político. Espero seguir compartiendo con usted. Le doy la última palabra al profesor Ribón. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchísimas gracias, compañero Damián. Gracias por la exposición, por la excelente presentación y bueno, éxitos por la lectura de este libro que estoy consciente va a traer nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos aportes. Va a ser un diálogo constante para nuestros estudiantes y sobre todo para el grupo de Politeya, quien pues exclusivamente estaban esperando este momento para compartir contigo. Te damos las gracias a ti y a todos los presentes en este evento de diálogo político y de concientización que necesitamos hoy más que nunca, ¿no? Estamos viviendo un momento de crisis y hay una serie de analfabetismo político por parte de muchos jóvenes, de muchas personas y quizás a eso se deba también la crisis que tengamos hoy por hoy, ¿no? Nuestra tarea entonces va a ser siempre la de contribuir a alfabetizar precisamente, ¿no?, a nuestros jóvenes del presente y del futuro para que sigan la rienda de construir una política autónoma, no de la manipulación, sino de la autonomía. Y esperamos que de aquí pues salgan nuevos líderes con una firmeza para que contribuyan a el cambio y a la transformación social que tanto estamos anhelando y por supuesto no que sea ese el reto, el gran reto que nos proponemos. Bueno, agradezco la invitación, la posibilidad de presentar el libro y bueno, es una invitación a leerlo y a seguir trabajando, ¿no? Sobre todo trabajar. Sí, señor. Y el asunto es sin mesianismo filosófico porque todos hacemos lo posible, ¿no? Dentro de nuestros campos de acción. Entonces, los filósofos, los educadores somos actores más que tenemos una gran responsabilidad, somos unos actores más en medio de otra cantidad de grupos que tienen otros intereses, etcétera. Entonces hay que ser realistas en ese sentido, de que formamos parte de la disputa por el sentido de lo real. Y bueno, sí, trabajemos en la cultura política desde la educación popular, desde nuestros salones, en los barrios, con nuestros amigos, porque la cultura política cualifica la democracia. Entonces, buenas noches para todos. Buenas noches, Damián. Te esperamos en otros espacios de filosofía política, sobre todo de Politeya. Gracias a todos. Muy buenas noches y un abrazo. Buenas noches.